Muchas gracias por venir al aula. Hoy contamos con la presencia de don Ignacio Moyá, conocido por todos, que repite por novena vez en el aula, una vez por año. Y hoy viene con la colaboración de don Pablo López Raso, que va a participar también en la presentación del libro. Así que yo creo que no hace falta presentar más. Adelante. Muchas gracias, Hilario. Bueno, muchas gracias por invitarme a presentar este libro tan interesante de una persona a la que conozco relativamente desde hace poco, pero que realmente ha impactado en mi vida, ¿no? Ya contaremos nuestras aventuras y desventuras, ¿verdad?, de un binomio de combate, pero ciertamente cuando conocí a esta persona tan carismática, no pude evitar leer su libro y realmente pues me conquistó, ¿no? Ahora me gustará con él hacerle un cariñoso interrogatorio en el que realmente tratemos de entender ciertas cosas, ¿no?, de Colón, que yo creo que él las explica magistralmente, ¿no? Colón, bueno, todos conocemos a Colón como conocemos el Quijote, ¿no? Son cosas que forman parte un poco como de nuestra cultura, desde la más tierna infancia, ¿no? Y damos por hecho muchas cosas y además estamos cargados de estereotipos que muchas veces son un problema, porque te evitan tener la mirada de un niño, tener la mirada limpia, el- nueva, para poder entender cosas como las que nos cuenta el propio Ignacio. Yo ahí quiero hacerte varios comentarios del libro, ¿no? Porque yo me fui tomando todas mis notas y tal, que me las tengo que repasar hoy, por cierto, para ver cuestiones que a mí me han gustado. O sea, al final realmente lo interesante de leerte un libro es que te cambia la mirada sobre un tema. A lo mejor en la página 314 o de la 1 a la 314. Pero de repente hay algo que te da un martillazo y te dice, pues yo hasta ahora tenía esa visión y ahora me está cambiando este buen hombre la opinión que tenía sobre Colón. Lo interesante, y lo digo ya del libro de Ignacio, es que no sabría catalogarlo, porque es tanto un manual para el buen vendedor comercial como un poco novela, porque te tiene así como con cierta incertidumbre, y hasta un libro de autoayuda, con lo cual pues yo le quiero agradecer y felicitar que es una miscelánea, no es un género todavía por definir dentro de la literatura. Pero metiéndonos un poco en el fondo, más que en la forma, de la que también tendremos que hablar, ¿no? Yo hay una cosa, después de leer el libro, lo bueno de un buen escritor es que hace que tu interés aumente sobre el tema que has leído y que quieras saber más y que no puedas evitar hacerte preguntas, ¿no? Y además son preguntas de, joder, ¿cómo sería, no? Tratas de viajar en el tiempo. ¿Cómo sería estar ahí con los hermanos Pinzones y este buen hombre y tal, ¿no? ¿De dónde era este buen hombre? A mí hay una cosa y eso sí que me gustaría que me comentaras, porque yo es algo que sigo pensando. El, este ser, esta persona, Colón, que tú dices además que es clave en la historia de la humanidad, sin duda, eh, es un personaje misterioso, oscuro, poliédrico, y es verdad que tú además tienes unos elementos de juicio que son científicos, citas pues a las mayores autoridades, ¿no? Pero a mí hay un tema que realmente me da mucho que pensar, y es, cuando lees tu libro te das cuenta que es que Colón era más listo que el hambre, era, era muy astuto, más que era astuto. No tenía artes de la mar, un personaje curiosísimo. Entonces, cuando se dice este hombre era de Génova y punto, ¿no? Bueno, punto no, pero vamos, en un 99% es de Génova, yo
no paro de ver situaciones típicas que se ven en las pelis de espías, ¿no? Que es de repente un tipo que aparece en una ciudad. Bueno, pero este tío no tiene pasado. Y te empieza a contar que él es de Viena. Pues ya sospechas. Bueno, él es de Viena porque tú lo dices, pero no porque hayamos encontrado. Y me figuro que, y seguro que hay datos acerca del apellido y tal. Pero es todo rarísimo. Cómo acaba en Puerto Santo, cómo contacta con ese hombre, es realmente apasionante. Pero a mí, que ese Colón tan astuto, que es capaz, y ahora hablaremos, de... o sea, realmente era un tipo valiente para negociar de tú a tú con dos reyes, ¿no? Como eran los reyes católicos. Pero que de repente él me diga, mira allí, es, es lo que realmente, siendo tan buen comerciante, no lo termino de ver. A mí me gustaría que nos dijeras tú si todavía guardas algún tipo de duda o crees que se puede saber algo más sobre, sorprendentemente, sobre este personaje que quería ocultarse por algo. Bueno, muchas gracias, Pablo. Permíteme que en primer lugar haga dos apreciaciones. Una, agradecer yo también a la parroquia la asunción de Nuestra Señora, al aula de actualidad y a Hilario, que me presente por novena vez, has dicho. Y no seré un cansino. Bueno, de todo corazón, muchas gracias por abrirme las puertas una vez más. Quiero agradecer a mi editor, a Carlos, porque siendo un escritor novel, yo como soy, pues me lo encontré y para mí ha sido una bendición. Y el libro lo sigo tocando a veces para pellizcarme. Es que tengo un libro publicado y le debo mucho a Carlos, que me ayudó muchísimo en el proceso. Agradeceros a vosotros, y os tuteo, muchos de vosotros, vecinos míos de Torrelodones, y agradecerte, Pablo, como no, que estés aquí hoy conmigo. Es verdad que nos conocimos en octubre, navegando en un crucero por el mar Tirreno, por el mar Mediterráneo, con Ángela y con María José, y los dos íbamos, era un crucero temático de historia y cultura, y los dos íbamos en calidad de profesores. Él como catedrático que lo es de historia, perdón, de cultura, de historia del arte de la Universidad Francisco de Vitoria, y yo en calidad de divulgador de ley. Y es verdad que nos caímos bien y no nos tiramos por la borda ninguno al otro. Y antes de terminar el crucero le pedí que esto estaba programado, que me acompañara y que me ayudara a presentar el libro. El formato va a ser esto, él me dice preguntas, yo contesto, o sea, no vamos a pasar ninguna diapositiva. Y la segunda apreciación que hago es que yo le di el libro, bueno, se lo regalé, porque yo de natural soy, ya me conocéis, soy, toma, y por favor no me pagues nada, no. Pero... bueno, ¿y qué? A partir de que lo lea, volvemos a hablar. Digo, no hablamos nada. Tú te lo lees y lo que vamos a hacer aquí está recién horneado. O sea, él me va a preguntar, que ya me has asustado con tantas notas, pero vamos a ello. Yo creo que dices una de las cosas que está en el imaginario de todo el mundo, ¿no? Colón y sus misterios. Y te respondo diciendo que nos moriremos todos, nosotros, los historiadores, y los que estén por llegar sin saber algunas variables de la ecuación Cristóbal Colón. Efectivamente es un personaje enigmático. Yo, para mí, en algún momento del libro lo digo, bueno, yo no tengo hoy miedo a hacer spoilers, porque, bueno, igual a alguno le fastidia lo que voy a decir, pero al final del libro Colón descubre América. Entonces, no, pero como efectivamente descubre América, hombre, no lo vamos a señalar todo, ¿no? Pero que no tengo miedo a decir determinadas cosas. Bueno, pero yo digo en el libro que Colón es un personaje enigmático, quizá porque sea un suma y sigue de demasiadas cosas. Era de origen humilde. Yo efectivamente estoy con la tesis de que Colón nace en Génova. Eso lo despacho rápidamente en un paréntesis. Si el origen de Colón fuera un puzzle de 100 piezas, el 95% de piezas encajarían en el Colón oficial, Colón nacido en Génova. Hay 4 o 5 piezas que nos vamos a morir sin saber por qué, siendo un hombre de familia, nunca volvió a Génova a ver a sus padres y a sus hermanos, por qué no chapurreó el italiano, no, el italiano hay que quitarlo, el genover de la época, puesto que era el estado de Génova. En fin, hay 2 o 3 cosas que no se comprenden. Pero si te vas a cualquier otra teoría que no sea el Colón nacido en Génova,
este símil del puzzle, ahí encontraríamos pues que en el mejor de los casos pueden encajar 60 piezas, 50, 60, con las teorías del Colón nacido en Mallorca, en Cataluña, en Galicia y en Portugal. Luego ya está el Colón nacido en Suiza y tal, pues bueno, pues ahí tiene que haber de todo en esta vida y tal. Bueno. Pero posiblemente sea un enigma porque era de origen humilde y era un hombre soberbio, altivo, y nunca quiso reconocer su cuna llana. Muy probablemente fuera de origen judío, y los judíos estaban siendo perseguidos en la época por los mismos reyes a los que él tenía que acudir a pedir financiación. Era un hombre de por sí muy celoso de su propia personalidad y luego que se encargó intencionadamente de borrar huellas. O sea, yo no creo, de verdad lo digo, que haya un personaje que haya enredado más que él, ni creo que lo vuelva a ver. O sea, con eso te quiero decir que lo que hay es lo que hay. Bueno, lo primero, gracias además por presentarlo así, porque realmente ya te digo que se vive como una novela, y eso que la historia la conoces. Lo interesante también es que vas revelando datos, que además este libro lo bueno que tiene es que tiene un tono divulgativo, además de formativo, para el ámbito comercial, ¿no? Para lo que sería todos aquellos que quieran aprender virtudes de este hombre que desde luego las tenía. Agradecerte también que seas muy claro, ¿no? A la vez, a la hora de juzgar al mito, porque efectivamente tiene muchas sombras, ¿eh? Hay sombras que a mí me parecen especialmente curiosas, ¿no? Porque la personalidad de Colón, al final, como la dibujas, yo no para de pensarlo, ¿no? Porque hablas, por ejemplo, haces una analogía con el Doctor House, ¿no? O sea, porque claro, debía ser un tipo... Y a mí de repente se me vino a la cabeza, digo, justo, o sea, pero entonces, no llegas a decirlo, pero digo, este es el Elon Musk actual, ¿no? O sea, este entra y tiene ahí al presidente de Estados Unidos, a quien sea, y le dice lo que se le pasa por la cabeza. Porque realmente una persona muy inteligente, pero que no sabe expresar las emociones y que no tiene, que lo comentas muy bien, empatía, no empatiza, ¿no? Bueno, hay que matizarlo. Quizás es importante empezar por decir que si Colón no hubiera sido lo que fue, no estaríamos presentando este libro. Yo hay un capítulo que lo dedico a la objetividad aplicada a Colón, precisamente, y dando un poco respuesta, que en esta tarde podemos hablar de las sombras de Colón, que las tuvo, y es verdad que yo creo que lo explico tal como creo que fue, pero no nos olvidemos que descubrió América, y que fue el principio de la obra ingente de la hispanidad. Es decir, entonces, dicho eso, es decir, que en el balance de luces y sombras, pues siempre las luces van a superar a las sombras. Pero las sombras, efectivamente, yo en la conferencia que daba antes de editar el libro, pues también las señalaba, ¿no? Porque creo que como conferenciante y ahora como escritor tengo la obligación de ser ecuánime. Por eso le dedico un capítulo a la objetividad, ¿no? Aplicada a Colón. Y en las sombras, desde luego, Colón tenía un comportamiento difícil. Yo le someto... Yo lo que hago con el libro es caer un poco en el presentismo histórico. Es un disparate juzgar lo que pasó entonces con los ojos de ahora. Sin embargo, el libro es todo un ejercicio absoluto de presentismo, porque yo lo que hice fue, con lo que ya sabía de Colón, que había leído muchísimo, y por mi oficio de formador de empresa, lo que hice fue solapar la inteligencia emocional, la gestión por competencias, estilos de liderazgo, todo eso, aplicarlo a Colón a ver qué salía. No es la primera vez que se hace, se ha hecho con Napoleón y con otros. Pero por eso a Carlos le gustó el libro, porque vio que era un enfoque diferente, ¿no? Colón emprendedor. Y entonces, al someterlo a la inteligencia emocional, pues tiene unas... Y es muy parecido al Dr. House. Tanto Colón como House tienen un problema, y es el encefalograma empático plano. Pero hay otra parte de la inteligencia emocional, cuando se explica, que está muy señalada en Colón y en House. Todo lo que es el amor propio, la personalidad, la confianza que tenía en sí mismo. Colón, pensemos que es un personaje que abraza un sueño y dedica toda la vida de manera cansina o de manera ya obsesiva. De hecho, va a morir con delirios y tal, porque lo que él abrazó ya no lo abandona nunca hasta que muere. Y en eso, a día de hoy, sería un ejemplo para todos nosotros. Encontrar a una persona... Yo por eso digo que si fuera director comercial y Colón estuviera en búsqueda activa, yo lo contrataba ahora, a pesar de que tenía un carácter difícil,
a pesar de que tenía encefalograma empático plano, pero tenía algo que era un capital. ¿Qué es esto? Es la resiliencia, o sea, abrazar un objetivo y no separarte nunca de él. Colón era un individuo que positivizaba todas las adversidades que se iban encontrando por el camino, las positivizaba. Creo que tú y yo no llegamos a tanto, ¿no? Y eso es lo grande de Colón, ¿no? La persistencia. Pero efectivamente, en la parte mala de la inteligencia emocional, la empatía es un problema. Es un problema para cualquiera y es un problema para un comercial de ahora y de antes. Es decir, un comercial que se plante delante del rey de Portugal o de los reyes católicos y que no tenga ni idea, porque no empatiza y no sabe la historia que hay detrás de Isabel y detrás de Fernando, pues tiene problemas muy graves para poder negociar. Él va a conseguir las capitulaciones de Santa Fe. Ya me estoy adelantando, lo dejamos para más adelante, ¿no? Pero no es por mérito propio. Bueno, hay un concepto de venta que estoy obligado por honestidad decirlo, porque Cristóbal Colón, esté donde esté, si no, me va a decir algo esta noche cuando nos quedemos a solas, me va a pegar un tirón de orejas. Una cosa muy sencilla. Vender es conseguir que yo te convenza, es decir, que yo te convenza de que lo que yo tengo es de interés para ti. Tú y yo quedamos en un coche de segunda mano, Pablo, yo tengo un coche de segunda mano, me interesa. Ahora vamos a la negociación. Es diferente vender que negociar. Ya me la has vendido, ya estoy interesado en el producto, pero ahora al llegar a ver las condiciones me dice, bueno, ¿cuándo me lo das? ¿Puede ser la semana que viene? Ah, no te he dicho que hasta dentro de un mes nada. Y ahí se rompe porque no hemos negociado. O sea, antes de negociar hay que vender. Colón vende. Colón activa el cerebro emocional de la reina Isabel de Castilla. Y eso es por lo que Isabel, que los historiadores, para mí, aplicándole el concepto de venta, se entiende, pero muchos historiadores se llevan las manos a la cabeza de cómo Colón fue capaz de convencer a Isabel de Castilla, siendo un medio indigente, un loco visionario, un hombre que apareció por la corte mal vestido, siendo un extranjero. Vamos, Fernando Aragón, según llegó allí a Alcalá de Henares en la primera entrevista, es que ya lo vio y dijo, es que no sé qué hace este aquí, además no me interesa para nada. Porque eso es lo que Colón, y termino ya con esto, eso es lo que Colón no aprecia, que las realidades de Isabel y Fernando son diferentes. Es verdad que con su matrimonio han puesto el embrión de la futura España, pero la realidad de Fernando es que ha recibido el legado de su padre Juan II y se está expansionando, doctor. Expansionando, ¿verdad? Bueno, estos son recursos que utilizamos los conferenciantes para ver si la gente está pendiente. Expansionando, pero Fernando Aragón se está expansionando por el Mediterráneo, tiene mucho que hacer y lo último que tiene es tiempo para este cansino que se ha presentado en Alcalá de Henares con una idea revolucionaria de navegar para buscar una ruta alternativa hacia las Indias navegando por el oeste. Eso es lo que ocurre en Fernando. Lo que ocurre en Isabel es todo lo contrario. Se le activa el cerebro emocional. El cerebro emocional es por el que tomamos todas las decisiones de compra. Es decir, cuando estamos viendo un piso, de manera racional, vamos descartando unos, otros, hacemos cuadros de entrada, de no sé qué, orientado, hasta que un piso te activa el cerebro emocional. Un piso, un coche, un traje. A partir de ese momento, todas las adversidades de eso que te ha enamorado, las vas positivizando. Bueno, vale, es verdad, no está mirando hacia el sur, pero a cambio, y eso es lo que le pasa a Isabel. Cuando oye a Cristóbal Colón que está ofreciendo navegar por el oeste para llegar a las Indias, Isabel está en un momento en que necesita abrazar un proyecto ilusionante, ha pagado un precio muy caro por ceñirse la corona de Portugal. Ella quiso terminar la guerra civil con Portugal porque su madre era portuguesa y no quería en el fondo esa guerra fratricida y firmó el Tratado de Alcasovas, por el que se la reconocía reina de Castilla, pero tuvo que ceder mucho en el Atlántico. El Tratado de Alcasovas lo que impedía a los castellanos es que más allá de las Islas Canarias navegáramos hacia el sur. Por eso Isabel en Alcalá de Henares, cuando recibe a Colón, está encorsetada y cuando escucha aquello que es navegar por el oeste sin incumplir el Tratado de Alcasovas, le permite abrazar un proyecto ilusionante, ella cree que está en deuda con los castellanos y ahí ya Isabel ha tomado la decisión de compra. O sea, va a firmar. Lo que pasa es que tienen que pasar 7 años, porque Isabel tenía también sensatez y es verdad que estaban hipotecados con la Reconquista y entonces ahí se abren 7 años demoledores para Cristóbal Colón, que por eso él ha vendido ya la idea, Isabel ya quiere tomar la decisión, solo que cuando llegue la negociación Colón no va a dar la talla, no porque no quiera, sino porque no puede, porque no está capacitado para negociar
puesto que como no tiene empatía, pues no puede llegar a lo que nosotros llamamos un acuerdo win to win, ganar, ganar, es decir, yo te entiendo a ti, tengo que saber lo que tú estás buscando, vamos a ver lo mío, y ese congeniarlo, Colón a eso no llega. No solamente no llega a eso, sino que monta un numerito en Santa Fe, en Granada, que no sé si me vas a preguntar luego por eso. Sobre lo que te quiero preguntar ahora es sobre una cuestión que me parece muy interesante, que es, hablas, al final es muy analizas a Colón como comercial y en paralelo nos vas explicando un poco esas idas y venidas, ¿no? Entonces, me gusta mucho la claridad con la que explicas, oye, hay un triángulo en el comercio, que es un poco evidente, pero que a mí me dio mucho que pensar también, efectivamente, que es, está el vendedor, que es Colón, está el cliente, que en este caso serían esas nuevas naciones que nacen precisamente en el Renacimiento, que es la unificación de todas esas regiones, esas ciudades-estado, y que pone a España en un momento que también lo explicas muy bien, porque me gusta mucho esa analogía con una potencia emergente, ¿no? Que hoy podríamos decir casi como Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que no tienen cultura, no tienen historia, no tienen a lo mejor tradiciones, pues como a lo mejor sí podían tener en Italia, ¿no? O en otras latitudes, pero se ve que tienen un empuje incluso económico importante. Entonces, hay una cosa que es el producto. Entonces, el producto está claro que hoy en día sería, por ejemplo, o sea, es un producto muy potente. ¿Tú crees que hoy en día podríamos estar hablando de, por ejemplo, algo que ambicionan dominar todas las naciones, que es la inteligencia artificial? O sea, hoy en día sería Colón una especie como de comercial de Elon Musk que está vendiendo, que está tratando de ganar el interés de China o Estados Unidos a la hora de decir, oye, tengo esto y esto va a cambiar el mundo. Sí, me parece muy acertada la analogía. Efectivamente, hay que retrotraerse a 500 años atrás y lo que hacían los reyes monarcas, que son los reyes clientes de Colón, lo que las necesidades a cubrir por los reyes, lo hemos visto en Fernando e Isabel, es hacer grandes sus territorios, es la época de las navegaciones, de las conquistas. Entonces sí, digamos que el producto era un producto muy codiciado y sería nuestra inteligencia artificial de ahora. Lo que había ocurrido es que cuando Marco Polo está 17 años recorriendo la actual China, cuando vuelve nos alerta a los europeos que lo que hay allí es extraordinario. Hay marfil, hay seda, hay oro, hay especias. Las especias eran especialmente importantes porque no había salido Balay al mercado. No había frigoríficos y entonces las especias permitían preservar los alimentos, quitar el sabor rancio y putrefacto que tenían, incluso tenían propiedades terapéuticas, afrodisíacas. Las especias en aquel momento valían tanto como el oro y los esclavos, que estaban legalizados en la época, ¿no? Y lo que pasa es que los europeos trazamos la ruta de la seda y durante siglos fuimos felices hasta que el Imperio Otomano, los musulmanes de ahora, al expandirse también, pues se hicieron primero con el Santo Sepulcro y luego se hicieron con la ciudad de Estambul, bueno, la actual Estambul, con Constantinopla. Por la situación que tiene Constantinopla, al caer en manos de los musulmanes, lo que va a provocar es que literalmente Europa se estrangule. Ya se corta el flujo de la ruta de la seda y todo aquello que venía y que nos hacía ya mucha falta, pues empieza a no venir. Es muy difícil que lleguen los productos y si llegan a precios altísimos, y eso es lo que justifica porque en la época de Colón, pues el encontrar una ruta alternativa que nos permitiera burlar a los musulmanes y por lo tanto volver a conectar el tráfico, y ahí está Portugal, que lo está intentando costeando África hacia abajo. Esa es la situación, porque Colón tiene 2 años cuando los otomanos se han hecho con Constantinopla. Ignacio, como porfe de Colón le pones notas en su boletín. Me gustaría que explicaras un poquito el boletín de notas de Colón, que es curioso. Sí, yo, bueno, hago mucha referencia a mi hermano gemelo, porque es un extraordinario profesor en ventas y tiene un libro, Querer para Vender, y robándole la idea a mi hermano Ladis, mi gemelo, él explica que ser vendedor es muy complicado, es un oficio
que generalmente desde fuera lo vemos con un cierto... Nos resultan cansinos, también lo digo en el libro en algún momento dado, que a cualquier vendedor ya por serlo es sospechoso, ya me vas a engañar, ya me vas a vender no sé qué y tal. Y es verdad que cuando estás años, como hemos estado mi hermano y yo, en el oficio de enseñar a vender, te das cuenta que el vendedor tiene que ser un todoterreno absolutamente extraordinario. Entonces lo que hago es someter a Colón a lo que se llama las competencias comerciales. Cojo unas pocas de las que hay en el mercado, las que me parece que son más representativas de Colón, pues para demostrar o ponerle mi nota como profesor. Es verdad que utilizo el sobresaliente, el suspenso de toda la vida, porque la evaluación de gestión por competencias es muy complicado. Pero vemos que Colón suspende, lo resumo, Colón suspende, lo digo al revés, es sobresaliente en todas las competencias que tienen que ver consigo mismo. O sea, Colón maneja bien su propio mundo emocional, lo que quiere, lo que busca, pero es un desastre cuando tiene que interactuar con los otros y por lo tanto suspende en comunicación, en negociación, etcétera, etcétera. En comunicación le pongo un 5 y explico en el libro que no es un aprobado justito, sino que en esto Colón, como en muchos órdenes de su vida, es capaz de lo mejor y lo peor. Todos nosotros somos buenos comunicadores cuando, diciéndolo de manera muy sencilla, cuando manejamos la bidireccionalidad que tiene la comunicación. Tú eres un buen comunicador si la dirección de salida, es decir, si te expresas de manera eficaz, con riqueza lingüística, aplicando lo que cuentas a las personas que tengas delante o al auditorio, y en esto Colón es sobresaliente. O sea, era un encantador de serpientes, seducía, daba gusto, según dicen los historiadores, pues oírlo y tal. Pero ser buen comunicador, eso es solo el 50%, sino que tienes que dominar también, diciéndolo de manera sencilla, la dirección de entrada, que es la empatía y el escuchar y tal. Y en eso Colón, o sea, su drama, creo que lo explico así, es que nunca se enteró de nada que estuviera más allá de su propio mundo. Por eso le pongo un 5 en comunicación, es sobresaliente en uno de los ítems y le suspendo en el otro. Claro, yo añado que comunicar es importante para cualquiera de nosotros. Es muy importante para quien dirija equipos de trabajo y definitivamente es crítico para quienes, trabajando con subordinados, tiene que afrontar crisis. Nosotros, por ejemplo, los militares, la enseñanza que recibimos en Zaragoza es, en la Academia General Militar, es para que conozcamos lo que es el liderazgo en situación de crisis, puesto que la guerra es la mayor crisis que puede existir. Y así que a nosotros se nos enseña cómo mandar como militar en los subordinados exactamente igual que tiene que hacer un bombero con su equipo de profesionales o lo mismo que tiene que hacer un cirujano operando en quirófano o el comandante de un piloto de un avión pues en una situación de... Es decir, y el primer viaje de Colón es todo una auténtica crisis, es navegar hacia la incertidumbre. Hay que gestionar el cambio. Todo eso a nivel de empresa es lo que temen. Las empresas lo que les gustaría que todo fuera estable, que todo fuera bien, pero con estos cambios súbitos que está habiendo, lo que necesitan las empresas son jefes líderes, sobre todo, que en situaciones difíciles pues sean capaces de sacar a la gente adelante. Y tú y yo, en situación de crisis, no obedecemos a alguien que por galones nos diga que hay que hacer esto, sino que obedecemos porque ese alguien se ha ganado la autoridad ética y eso es lo que llamamos el liderazgo. Y no sé si te he contestado, me parece que me he perdido un poco al final. No sé exactamente dónde estoy. Bueno, se trata de que comentes, no que me respondas. De momento no es interrogatorio. Oye, ¿qué? Que el primer viaje de Colón era una situación de crisis porque era todo enigmático. Ay, perdón. Si quieres no lo toques, yo creo que se oye bien, ¿no? El libro consta de 2 partes. Se puede encontrar en Amazon, es muy sencillo de... Me he ido, ahí se me ha ido la pelota, perdón. Y lo tenemos aquí a la venta. Es que se me olvidaba que venimos aquí a vender libros, cállate. Yo creía que veníamos a hablar de Colón así. No, el libro consta de 2 partes. La primera la titulo Cristóbal Colón, cuando vender parece imposible. Colón es un emprendedor de hace 500 años. Diseña un proyecto, lo tiene que vender y dirigir. La primera parte del libro es cómo vende, negocia. Y la segunda parte
es Colón ya como director de ese proyecto que él ha vendido. Colón va a navegar en 4 ocasiones o va a hacer 4 grandes viajes, pero yo pongo el foco en el primero. ¿Por qué? Porque el primer viaje es precisamente el que más se asimila a lo que tienen que gestionar las empresas en momentos difíciles como son los que llevamos viviendo en España ya no sé hace cuánto tiempo, ¿no? Pero efectivamente, a diferencia del segundo, tercer y cuarto viaje, que ya sabíamos dónde había que llegar, ya sabíamos las leguas que había que recorrer, el primero era un auténtico enigma. Esto hay que ponerlo en el haber de Colón y de sus marineros, extraordinarios todos, diga lo que diga la leyenda negra, porque nuestra flota real, la Pinta, la Niña y la Santa María, estuvieron 33 días en alta mar. Que tú dirás, ¿y qué? Pues era mucho. Porque en aquella época los marinos apenas se separaban de la costa, quienes más se separaban eran los portugueses cuando iban a sus archipiélagos o cuando al volver de África se sentían obligados a separarse de la costa haciendo lo que ellas llamaban la volta da mina. Por eso los portugueses eran los que lideraban la Champions League de la navegación en aquella época. Ellos llevaban ya navegando por delante de nosotros, los castellanos, un par de siglos o nos llevaban 2 siglos de ventaja porque habían expulsado a los musulmanes. La reconquista fue que Tarik invadió toda la península ibérica, a nosotros y a los portugueses, pero los portugueses habían hecho ya sus deberes y ya sin musulmanes en su territorio se dedicaron a impulsar la navegación. Por eso los portugueses empiezan a circunvalar África y, como digo, son los primeros que empiezan a separarse de la costa. Yo digo en el libro que la navegación de cabotaje, que es la que hemos hecho en octubre en el barco, en el Atlantic, era pues que apenas te separas de la costa y enseguida te arrimas a ella. Eso es como se navegaba en el Mediterráneo, pero los portugueses, separándose de la costa, tienen que empezar a conectarse con los astros, con las constelaciones, y si la navegación de cabotaje es la navegación analógica, le llamo yo, la navegación de altura, es decir, cuando te separas de la costa, es lo que vamos a llamar, o le llamo yo, navegación digital. Los portugueses tardaban 8 o 9 días sin ver la costa cuando hacían la volta da mina. Y nosotros vamos a estar 33 días en alta mar. Por eso el primer viaje de Colón no fue un viaje técnicamente complicado, nos estuvieron soplando los vientos alisios constantemente, pero psicológicamente debió ser un tormento, un martirio, que Colón no supo gestionar por falta de no tener empatía, de no tener habilidades para el mando. Hablaremos de eso, imagino, ¿no? Claro que sí. Yo hay una cosa que me ha gustado mucho de tu libro y es que también le pones rostro, corazón a un Colón que le tenemos solo como profesional, ¿no? Como comercial. Que es cuando hablas de una mujer que se llama Beatriz Enríquez de Arana y que comentas que fue muy importante para él. Fue muy importante en su vida. Ahora lo voy a decir, lo voy a contar como lo cuento en las conferencias. Yo, dando la conferencia de Cristóbal Colón, era definitivamente feliz. Pero al escribir el libro, mi editor, Carlos, me quitó todas las tonterías de encima. No, porque es verdad que en una conferencia las palabras se las lleva el viento, te puedes tomar licencias, y entonces esto que voy a contar ahora es como yo lo hacía en la conferencia. Yo, al transcribirlo y pasárselo a Carlos, Carlos me tachaba y que no se puede decir eso. Y es verdad, me había tomado demasiadas licencias. Colón está 7 años esperando a que los reyes por fin le den el visto bueno. Son 7 años que el profesor Manzano, que es un erudito del tema colombino, pues los califica de 7 años críticos para Colón. Esto que voy a contar hace grande a Colón una vez más. Colón se sobresale por su persistencia, su tenacidad, cómo después de haber estado en Portugal y haber ofrecido el proyecto, que le hicieron la cobra, el rey Juan II de Portugal, él, ya viudo de su primera mujer, que era portuguesa, Felipa Moni de Peristrelo, y con un niño de 10 años, hay que imaginarse a un Colón con cerca de los 40 años, que ya empieza a ser mayor, coge a su hijo y se viene a Huelva porque el proyecto en Portugal no cuaja, pues lo presento en Castilla. Es decir, Colón se reinventa, resurge de sus cenizas. La reina le dice que sí, pero tienes que esperar y pasan 7 años. Yo al principio decía que Colón tira la toalla y decide irse a Francia o Inglaterra, o tiene intención de hacerlo. Yo hoy corrijo. Colón no tira la toalla. Colón está dispuesto a reinventarse de nuevo. No ha podido hacerlo en Portugal, comprende que ya no puede esperar más, que ya le están hartando los reyes católicos con la espera,
y va a tomar la decisión de irse. Y ahí es cuando yo digo que en esos 7 años hay un momento muy importante en su vida, y es que conoce a una joven mujer, Beatriz Enrique de Arana, una cordobesa, que le da lo que Colón necesita en ese momento, que es comprensión, cariño, compañía, le da a su segundo hijo. Y yo en la conferencia digo, es un momento, estamos en 1400, pues yo creo que ya 91. Claro, 1491, cuando Colón toma la decisión de irse con su hermano Bartolomé a Francia o a Inglaterra. Lo van a detener los franciscanos en la Rábida. Pero antes de que tome la decisión, yo le diría, ¿no? Si lo tuviera aquí, Cristóbal, escúchame una cosita. Estas son las tonterías que Carlos me quita, con razón. Escúchame, Cristóbal, tienes una edad. Estás en Córdoba. Tienes una mujer que te ama, que te quiere, lo tienes todo. Puedes terminar ya tu vida feliz con una mujer que está deseando que te cases con ella, que no lo va a hacer. Y luego estás en Córdoba, que aquí está el Salmorejo. Que cuando te quieras dar cuenta te van a poner todos los balcones llenos de flores. ¿A dónde vas? Bueno, pues Colón no me hubiera hecho caso nunca, porque si no estaríamos hablando de otro personaje, ¿no? Y eso es lo que digo, que esta mujer fue muy importante y desgraciadamente me gustaría no decir estas cosas de Colón, porque es que yo le he cogido cariño. Yo como Belén Esteban, por Colón mato, ¿no? Pero es verdad que se olvida de ella, ya de esta mujer, y luego una vez que descubre América, embriagado de éxito, se olvida hasta el final de sus días que en el codicilio de su testamento le pide por el amor de Dios a sus hijos que se acuerden de Beatriz, que además incluso la puso de heredera, pero ella nunca quiso cobrar ese dinero. Bueno, dejó atrás una mujer que debió ser buena y muy importante para él, sí. Y llegamos a las capitulaciones. Por fin ya Colón parece que se planta delante de los reyes de nuevo con muchas ganas de exigencias. La pregunta es, hubiera sido un gran jugador al mus, ¿no? Porque el tipo no tenía ningún problema, ¿no? Con ponerse duro en las negociaciones, ¿no? ¿Qué tipo de negociación lleva a cabo con los reyes? Porque en un primer momento hasta le expulsa de una reunión Fernando. Claro, Fernando no lo quiere ni ver desde hace ya muchos años. Y entonces cuando él llega a la Rábida diciéndole a los franciscanos que viene a recoger a su hijo Diego para llevarlo a Córdoba con Beatriz Enrique de Arana, y que los dos hermanastros, Hernando y Diego, que es hijo de la portuguesa, lo diré, ahora me sale Fray Bartolomé de las Casas, que no es... Fray Juan Pérez lo detiene. Le ve llegar, ¿qué te pasa? Alabado sea el Señor, le dice el franciscano. Y Colón, no estoy yo ahora para estas cosas. ¿Qué te pasa? Que me voy a Inglaterra con mi hermano y tal. Tú no te vas ahí, que tú tienes mucho carácter, siéntate ahí. Y lo detiene durante 15 días, que yo califico en el libro de un periodo histórico para España, o son 15 días que van a ser históricos para España. ¿Por qué? Porque al detenerlo, Fray Bartolomé de las Casas, que yo lo llevo también a todos nosotros como profesionales, que de vez en cuando merece la pena detenerte, revisar qué estás haciendo, mirar el procedimiento, y no ir siempre tan deprisa y tan acelerado. Y este es Colón, que se quiere. Entonces Fray Juan Pérez lo detiene en la Rábida, manda rápidamente un emisario al campamento de Santa Fe, donde está ya la reina, y en la conferencia yo digo que probablemente le pudo haber dicho Fray Juan Pérez, con ese emisario, una carta que decía: Majestad, el pájaro se va de la jaula. Carlos, mi editor, no me permite decirlo así, y lo pongo como hay que decirlo. Majestad, tenga usted en cuenta que se va a Colón, como usted estaba interesada y tal. Y es verdad que la reina entra en pánico. Eso es muy propio de la venta, ¿no? Cuando vas a un sitio y ya el producto se te escapa o es el último que queda, entonces nos tiramos de cabeza, ¿no? La reina interviene y le pide a Colón que vaya, que se presente urgentemente en Santa Fe. Le manda un emisario a vuelta de correo, que en la época 15 días, es un tiempo récord en la época, y a vuelta de correo el emisario le lleva 20.000 maravedíes, que es un dineral, para que se vista correctamente y que haga uso de una bestezuela, que no es un tema baladí, una mula, porque en la época todo el parque equino estaba circunscrito a la guerra. Fray Juan Pérez le dice: ¿ves cómo eres un cabezón? Vete para allá, porque la reina te está esperando.
Y cuando se sube en la bestezuela, le dice Fray Juan Pérez, y te relajas que te conozco. Pero 6 días que le llevó el camino en bestezuela, desde Palos, pasando por Sevilla, Colón, lo digo también en el libro, lejos de aprovechar mientras va cabalgando, va en business class, ¿no? Pero pues vete tranquilo, vete preparando, aunque sea mentalmente la negociación y tal. No, lo que va haciendo Colón es calentarse. Mira esta, la reina, ahora quiere, ahora que ve que me voy, y cuando llega allí montó una. No, se puso muy, muy impertinente, impropio para un comercial, le levantó la voz a los reyes diciéndole, mire, yo, no lo digo así en el libro tampoco, pero le vino a decir que ya el proyecto sabían perfectamente en qué consistía, pero que ahora era él, esto se llama determinación comercial. Ahora soy yo, majestades, quien voy a poner unas condiciones que hasta ahora no habíamos hablado de ellas. Exijo que si quieren patrocinarme, porque me voy y esto va a cuajar, no sé si en Inglaterra o en Francia, pero exijo que aparte del patrocinio económico, que me nombren almirante de la mar Océana, virrey y gobernador de todo lo que voy a conquistar, y exijo la 10ª parte de todos los beneficios que se van a derivar de mi proyecto. Una determinación. Y solamente el que pida ser almirante de la mar Océana era un título que se asemejaba a almirante de Castilla, que era lo más alto de la aristocracia castellana. Claro, Fernando, cuando escucha semejante impertinencia, lo expulsa. Por eso Colón no sabe negociar. O sea, Colón, lo que estás haciendo es impropio. Si tienes a la otra parte que está interesada, pues un poquito de mano izquierda, un poco de cintura, un poco de ver por dónde puede... Pero este Colón se pega un calentón y con toda su soberbia intacta se retira, y por hacer el cuentecito corto sale Luis de Santángel, que es el ministro de Hacienda del rey Fernando de Aragón, que lo que hace es intervenir. Hay un capítulo que os animo de verdad que lo leáis, que es la negociación, precisamente lo titula así, una negociación histórica a pesar de Colón. Y lo que hace Luis de Santángel es parchear todos los descalabros que ha hecho Colón negociando. Y entonces vemos cómo efectivamente pues aminora el riesgo, cómo se le ocurren fórmulas creativas, y hay un momento en que la reina Isabel dice, Luis de Santángel, que no sigas, que esto se va a hacer. Entonces un alguacil salió corriendo a caballo a buscar a Cristóbal Colón, que se iba soberbio, y en el llamado Puente de los Pinos, a 7 leguas de Granada, le dio alcance y le dijo, calamidad, vuelve para la corte que te van a firmar. Colón le debió decir, no me vaciles que te vuelo la cabeza y te tiro por el puente para abajo. Pero así se firmaron las capitulaciones de Santa Fe gracias a la intervención de Luis de Santángel. Sí. Y cuenta, el libro al final, estabas comentando, efectivamente tiene 2 partes. Una que es la del astuto comercial, muy seguro del tesoro de su producto. Y luego la segunda parte es la de director general, cuando ya ha conseguido, paradójicamente, que le financien la empresa. Exactamente. Y, madre mía, yo cuando leo todo lo que fue pasando, hay un capítulo que hablas sobre la delegación, ¿no? Pero yo creo, o sea, fue todo catastrófico. O sea, salió bien, pues no sé. No, claro, es aplicándole los conceptos actuales nos llevamos las manos a la cabeza. O sea, es que es increíble que hayamos podido descubrir América con los antecedentes que había. Debo decir, antes de abandonar la primera parte, que es Colón como vendedor, que el último capítulo lo titulo La ética de Colón como vendedor. Y yo es que no le llamaría a Pablo astuto. Yo a Colón no me lo imagino astuto. Era melón porque hacía las cosas de manera atropellada, con mucha persistencia, con mucha tenacidad, pero técnicamente en ventas no estaba muy preparado. Pero nos dice Consuelo Varela, que es una colombinista también extraordinaria, y esto hay que subrayarlo porque si no, que Colón era un hombre honesto, que siempre huyó de la corrupción, no solamente huía de la corrupción, sino que cuando se percataba de ella la denunciaba, que es conciliable con ser un inútil, por llamarlo de alguna manera, siendo vendedor. Y yendo a la segunda parte, claro, yo ahí ya hago muchos futuribles, o lo traigo mucho, y sobre todo al principio de la segunda parte le pido perdón a Cristóbal Colón,
se lo pido en las conferencias y lo digo ahora mismo, Colón, estés donde estés, perdóname, porque a lo mejor si él estuviera aquí sentado, pues en algún momento me diría, hombre, Ignacio, es que es un tema que a mí no se me explicó entonces, ¿no? Pero sí, yo pido perdón a Colón y al lector por aplicar el presentismo histórico. Entonces, si como vendedor hay luces y sombras y hay cosas muy interesantes, como mando, en el ejercicio del mando, Colón no estaba preparado. Es que los reyes, se habla de la delegación, cometen claro, es con los ojos de ahora. Se sabe, es una de las cosas que yo cuando empecé a bucear en muchísima bibliografía de Colón, es curioso que Colón nunca fue capitán de barco. Efectivamente, como acabas de hacer tú, Pablo, ¿no? ¿Cómo? Bueno, tú no te sorprendes porque el libro ya lo has leído, ¿no? Pero mirad, en los barcos de la época, la alta graduación de un barco era de la siguiente manera. El capitán era el responsable absoluto de la nave, como no puede ser de otra manera. En una empresa sería el director general. El segundo de a bordo era el maestre, que se encargaba de la marinería y de los pertrechos. La empresa moderna sería un director de logística o un director de recursos humanos. Y el tercero de a bordo era el piloto, que se encargaba de la navegación del buque. En la empresa moderna sería pues un director de operaciones. Pues en la mayoría, en el 99% de las biografías de Colón, se dice que Colón fue un extraordinario piloto. Solo en un libro he conseguido ver que un autor habla de que Colón fue capitán en una época que tuvo de corsario en el Mediterráneo, pero el mismo escritor que lo pone añade que esto se sabe porque lo escribió su hijo Hernando, que fue el primero que escribió una biografía de Cristóbal Colón. Pero es que su hijo le escribió una biografía a su padre poniéndole, vamos, que exageraba todo, minimizando, y ya le puso hasta de capitán, que Consuelo Varela dice es que es imposible. Bueno, entonces, claro, ahora es fácil de imaginar reyes católicos, y mira que me caéis bien, mira que habéis dado una lección de coliderazgo al mundo entero. ¿Cómo se os ocurre nombrar a Cristóbal Colón capitán general de una flota de 3 barcos si él ni siquiera ha sido capitán de uno de ellos? Entonces, lo que provocan los reyes católicos en Colón es el principio de Peter. Esto no lo esperabais. Ha sido de alto impacto. Principio de Peter lo que dice, esto es de un canadiense de la década de los 60, dice que en toda organización todo el mundo va subiendo, va ascendiendo hasta alcanzar su nivel de máxima competencia. Hay un momento en que si ese alguien o la dirección, una vez que ha llegado a su máxima competencia, se le sube al peldaño siguiente, en ese lo que alcanza su máxima incompetencia. Un informático extraordinario de cualquier empresa, un día le nombran director de informática sin haber estado preparado, sin haber recibido formación, sin tener experiencia, y por primera vez le hacen director de todo un departamento de informática y pasa de ser el mejor informático de España a ser probablemente el peor director de informática. Esto es lo que provocan los reyes católicos en Cristóbal Colón. Entonces yo hago un futurible ahí y digo, bueno, que tampoco es ningún disparate, digo, habría que reestructurar o cómo se hizo la estructura jerárquica. ¿Yo cómo lo haría con los ojos de hoy? Pues Colón debería haber ido embarcado en la Santa María en calidad de delegado del gobierno, que es una cosa muy moderna, pero que pocos años después allí apareció como adelantado de Indias, que no dejaba de ser un delegado del gobierno. Entonces, Colón, tú vas en la Santa María, que es la única que tiene un camarote, y vas como delegado del gobierno, como adelantado de Indias, y vas como responsable absoluto de toda la expedición. Pero contigo, y compartiendo ese camarote, va Martín Alonso Pinzón, que va como capitán general de la flota, porque era un marino muy experimentado y tal. Entonces, no entiendo, y lo sigo sin entender porque le he preguntado a marinos, a mi hermano Luis, marinos de la Armada Española, cómo en aquella época la costumbre era que el que armaba una flota, el capitán general de una flota, podía designar a los capitanes que quisiera para sus barcos. Y esto es lo que Colón tenía que haber hecho, buscar a 3 buenos capitanes de Palos, de Moguer, de Sevilla, y nombrarles capitanes, como fue Martín Alonso Pinzón, Vicente Yáñez Pinzón y tal. Pues no, Colón se autonombra capitán de la Santa María, Martín Alonso Pinzón lleva la capitanía de la Pinta y el hermano Vicente Yáñez Pinzón, un marino extraordinario, va de capitán de la Niña.
Eso, a los ojos de una empresa, es un disparate. O sea, como dos CEOs, porque Colón y Pinzón al final lo que son, han hecho una alianza por lo que son socios directores del proyecto y se les considera codescubridores de América, a Colón y a Pinzón y a Colón. ¿Qué hacen dos CEOs, dos altos directivos de una empresa, siendo responsables de una parte de la empresa, de un negocio y tal? Eso es un disparate, porque cualquiera que esté en la alta dirección de una empresa lo que tiene que tener es perspectiva para controlarlo y dirigirlo todo. En ese sentido, es muy curioso porque de lo que explicas también es que Colón, que dices tú que no es astuto, pero nuestro amigo probablemente exigió el ser el asegurar todo y sobre todo, siendo el líder, no tener que revelar secretos que estuvo guardando celosamente. Él no compartía información, ¿verdad? Y eso lo explicas muy bien, y que llevaba una doble lista de... una doble cuenta de millas para tener a los marineros felices. No, si vamos más lentos de lo que vamos, y habían recorrido ya mucho más. Sí, pero yo a eso no le llamo astucia. Vamos a terminar discutiendo tú y yo, con lo bien que nos iba. No, yo creo que eso lo hemos visto en muchísimos órdenes de la vida. Cuando uno no se le queda grande el mando, una responsabilidad, pues entra en modo supervivencia y empieza a hacer cosas que no son de recibo. Efectivamente, Colón hay un capítulo que lo dedico a la comunicación y explico un poquito, ligeramente, cómo hay que manejar la comunicación en tiempos de crisis. En una empresa, el primer viaje de Colón fue un viaje de crisis y Colón está en las antípodas de lo que hay que hacer. Diciéndolo brevemente, cuando hay un momento de crisis, lo que hay que hacer con los subordinados es mantenerlos informados, que estén tranquilos e irles dando la información poco a poco, pues de manera transparente y haciéndoles corresponsables también, o diciéndole, os necesito y esto lo vamos a sacar. Colón no, Colón, pues lo digo en el libro así, los trata como a niños, que todos en algún momento dado hemos sufrido algún jefe que nos tratan como niños, pues no sea que me descubran y me tiren por la borda. Entonces, esto que ha dicho Pablo es así, o sea, Colón está navegando y lleva una doble contabilidad de las millas. Va pretendiendo engañar a los marineros diciéndoles que han recorrido menos millas de las que son, porque así, en caso de que entren en pánico, les puede demostrar que tampoco se han alejado tanto de las Islas Canarias, que fue lo último que vieron. Eso es tratar a los subordinados como niños, y eso es uno de los motivos por los que al final va a haber un conato de motín. Pues porque son marineros muy experimentados. Aquí necesito decir que el libro también aprovecho mucho. Yo soy muy anti-leyenda negra, es decir, porque he estudiado bien la figura de Colón, el descubrimiento de América y la conquista. Os digo de verdad, y lo digo como lo siento, y me considero una persona muy ecuánime. Yo creo que en la historia de España hay luces y sombras, como en cualquier otra nación del mundo, pero en la página del descubrimiento y la conquista de América, las luces superan con muchísimo a las sombras. Es decir, podemos estar orgullosos del papel que hicimos los españoles en América. Fue así siempre, ¿no? Las primeras 2 décadas fueron décadas de muchísima brutalidad, donde nuestros conquistadores fueron a por todas, pero no es diferente de lo que hacían los conquistadores de la época. Los portugueses nunca le preguntaron a los esclavos negros si querían subirse o no. Los propios romanos vinieron a España y no llamaron a la puerta. Es decir, siempre que hay una conquista hay brutalidad. Lo que hace extraordinario nuestro papel en América es, hay un párrafo que ahí me gustó, pero porque es el convencimiento que tengo, que la mayoría de los imperios se han comportado como imperios de su época. El nuestro fue atípico porque así lo quiso Isabel de Castilla. Nosotros nos adelantamos en muchísimo a nuestra época. De hecho, quitando el esclavismo del año 1500, por primera vez en la historia del mundo, una nación, una potencia se detiene a valorar si es ético y es moral lo que estamos haciendo allí. Y es porque Isabel de Castilla no lo quiere. Déjame que cuente un episodio que me parece... Yo le doy mucha importancia a este episodio porque va a marcar, es un punto de inflexión en el que nuestro comportamiento va a empezar a tomar una dirección, y es por lo que terminamos siendo... En el balance de lo que hicimos en América, terminamos siendo un imperio generador, que el profesor de filosofía Gustavo Bueno habla de imperios generadores y imperios depredadores.
Los depredadores es como se han comportado la mayoría de los imperios y lo que hacen es arrollar, sus tecnologías más avanzadas las utilizan en los anglosajones en Norteamérica, los ingleses en Australia, y son imperios generadores, lo estoy diciendo bien, ¿no? Sí. Los que las nuevas tecnologías o el progreso que traen de origen, lo que hacen es hibridarlo con lo que hay ahí para sacar algo nuevo, pero aprovechando lo que hay, haciendo más grande lo que había en origen. Por eso nosotros estamos orgullosos de los romanos, porque Roma vino y nos romanizó, y nos trajo cultura, y nos trajo un idioma, y nos trajo un montón de cosas. Y cuando enseñamos el acueducto de Segovia, pues estamos orgullosos. Yo es lo que digo, que me da pena, que me gustaría que en Lima o en Ciudad de México hicieran lo mismo. Tampoco tienen la culpa de todo, no me quiero meter ahora en un charco, pero bueno. Y entonces hay un episodio que cuento rápidamente que me parece precioso porque es el punto de inflexión. Cuando Colón ya está casi en el segundo viaje, se da cuenta que no está cumpliendo con las capitulaciones de Santa Fe. Entre otras cosas, porque es que no sabe dónde está. Está en una esquizofrenia. En origen se había calculado mal el volumen de la Tierra y cuando a pesar de que los técnicos portugueses y castellanos dicen es un disparate que se lancen a la mar con carabelas porque no van a llegar a la Tierra de las Especias, es imposible. Pero ha habido un cálculo erróneo y ha habido sobre todo el gran secreto de Colón, que un piloto que se perdió volvió y a Colón le pudo decir que a 750 leguas había tierra. No podíamos imaginarnos entonces que había todo un continente en medio, pero esa seguridad la tenía Colón, y es verdad, 750 leguas, que era una distancia que podían recorrer las carabelas, pues había tierra. Y ahora me he vuelto a perder, perdona. Colón, viendo que no puede contentar a los reyes católicos, porque no hay especias, no hay seda, no hay oro, que es lo que estamos descubriendo, es un vergel lo que hay aquí, es el Caribe, pero no hay especias. Entonces Colón, en un mecanismo de supervivencia, se le ocurre mandar a España una partida de esclavos. Colón, que nunca había sido esclavista, pues con los indígenas caribes que practicaban la antropofagia y que plantaron cara a nuestros conquistadores, en esos combates Colón lo que hace es que coge prisioneros a 300 de ellos, los mete en barcos y los envía a España con una nota dirigida al obispo Fonseca, diciéndole, señor obispo, ahí le mando 300 esclavos como un patrimonio para la corona, tómelo como un adelanto, como un anticipo de lo que está por llegar, que llegará. Bueno, pues hay que decir que el obispo Fonseca lo da por bueno, lo tramita con los reyes católicos y los reyes también lo dan por bueno. Isabel y Fernando vieron decir, bueno, algo es algo, pero a ver si pronto viene todo esto que ha prometido, pero venga, sí, que se proceda. Y se hace la operación de venta de los esclavos. Y los señoritos de la Andalucía del momento pues se cogen sus esclavos hasta que solo unos días después nos cuenta Consuelo Varela que la reina pues tuvo un brote de decir esto no me cuadra. Yo en la conferencia lo que digo es que se incorpora, enciende la vela y Fernando le dice ¿qué te pasa, Isabel? Te veo inquieta, que no me cuadra esto, no me cuadra. Y por favor, que mañana tenemos muchas audiencias, apaga la vela, vamos a dormir y ya mañana... No me cuadra. ¿A qué estamos? ¿A setas o a roles? Claro, eso no se puede poner en un libro, Carlos. Pero es verdad, hemos mandado a para que cristianice a los indígenas que hay ahí, que es uno de los motivos por los que la reina firma, por la labor evangelizadora, y ahora estos que tienen que estar evangelizados me los traen grilletados. ¿Esto qué es? Y por primera vez en la historia, y estamos en el año 1500, la reina Isabel ordena que se detenga, que se cree una comisión de filósofos, de teólogos, de gente de sabiduría, que analicen si obedece a derecho o a principios éticos lo que estamos haciendo. Nunca, como he dicho ya, lo digo por segunda vez, ningún imperio se había detenido en esto. Sencillamente se le pasa a la cabeza a los que están allí, conquistas y... No. Y le dicen los teólogos, le dicen a la reina que efectivamente sus reparos tienen sentido y que no deben ser esclavizados. Se retrotrae la operación. Los esclavos fueron liberados, fueron reunidos de nuevo en Sevilla y fueron devueltos a las tierras de ultramar. Y esto lo subrayo mucho porque esto que pudo haber sido un brote de Isabel, pues Fernando, su marido, cuando ya la reina ha muerto, ya en 1511 podía haber dicho, bueno, la reina era una puritana, ya sabéis que era... Pero vamos, allí tratar de traer todo lo que... No, Fernando cierra filas con Isabel y se crean las leyes de Burgos. Pero es que seguimos avanzando, le hacen caso a Fray Bartolomé de las Casas y llegamos hasta Francisco de Vitoria.
Por eso digo que marca la línea directriz de nuestros conquistadores, que los distintos monarcas se fueron plegando a lo que un día quiso Isabel de Castilla, hasta llegar a lo que se considera un eufemismo en Felipe II, que dio orden de que a nuestros conquistadores se le llamaran pacificadores y no conquistadores. Que puede parecer un eufemismo, pero no lo es, porque ya estábamos iniciando la conquista de Norteamérica, donde los indígenas nos plantaban cara de una manera muy, muy hostil, y entonces la corona decidió poner por delante a los franciscanos, a los misioneros. Por eso los conquistadores, de alguna manera, pasaban de dejar de ser conquistadores, pasaron a ser pacificadores, que esa fue la labor que hicieron nuestros misioneros. Qué interesante cómo lo cuentas, Ignacio, de verdad. Oye, pues es muy interesante porque yo en un momento dado del libro, lo tengo aquí bien remarcado, me gustó mucho porque al final no puedes evitar meterte en la historia y pegas, hay un comentario que haces que a mí me da mucho que pensar, ¿no? Acerca de que hay una empresa llamada familia y que al final todo este mundo de posible, la diferencia entre líder y jefe que tú comentas, ¿no? Y pones ahí un elemento que a mí me ayudó mucho también para entender cómo nuestra propia vida es un reto en todos los órdenes, en el trabajo, pero también es una empresa y los padres somos colones, ¿no? A la hora de establecer, de llevar adelante a buen puerto esa empresa que son tus hijos, ¿no? Claro. Yo al principio del libro le digo a los lectores, como lo digo aquí ahora, que es un libro para todos los públicos, porque aunque trata de ventas en la primera parte y de liderazgo en la segunda, todos estamos vendiendo y dirigiendo muchísimos órdenes de la vida. Y es verdad que una familia pues es una estructura en la que tiene que haber liderazgo. El tema del liderazgo yo creo que es muy interesante porque a mí me lo pareció desde que yo empecé a dar formación en el tema del liderazgo. El liderazgo es un concepto que no está bien definido, que está muy enredado con el propio Colón. Pero hay un autor, Cotter, que en la década de los 80 lo deja muy claro, y es que dice que lo que buscan las empresas es el binomio jefe-líder. Pero dice que tú eres jefe cuando eres un buen gestor de la dirección que se te ha encomendado. Y eres líder cuando, además de ser un buen gestor, pues consigues, como ya he dicho aquí, que tus subordinados te sigan no por los galones que tienes, sino por esa, y porque a ti te merece la pena seguirte. Entonces yo juego con que los padres en una familia tenemos que tener gestión y liderazgo, jefatura y liderazgo. Y que los autores hablan de que esto debe estar en equilibrio, pero que hay empresas que tienen mucha gestión y poco liderazgo, y las menos veces empresas que tienen mucho liderazgo y poca gestión. Una familia con mucha gestión y poco liderazgo, pues sería una familia donde todo es orden, donde todo son procedimientos, donde todo está inmaculado, donde todo es perfecto desde ese punto de vista, pero falta calor, falta autenticidad en las relaciones entre hermanos, entre padres, y ese es el domicilio en el que hay mucha gestión pero poco liderazgo. El contrario, que puede haberlo también, pues padres que han conseguido que sus hijos estén enamorados de sus padres porque da gusto, porque estoy orgulloso y porque efectivamente se han ganado esa autoridad ética, pero probablemente lo estén haciendo en un domicilio caótico. Entonces, para mí es importante llevarlo al caso de Colón porque todos hemos tirado de la variable de que Colón, yo lo he empezado a decir aquí, no supo ejercer el mando. Pero yo en la segunda parte le pongo la lupa y me meto en este territorio para llegar a la conclusión de que Colón como gestor hizo lo que tenía que hacer. Pero es verdad que le falta el liderazgo y en alta mar, sin liderazgo y en los momentos difíciles, pues lo pasó muy mal y a punto estuvieron de echarle por la borda, si no fuera por... Pinzón. ¿Hablamos de Pinzón entonces? Bueno, no sé. No, lo que quieras. A ver si vas a contar todo el libro. Vamos a dejarles algo, ¿no? Sí, yo para tengo, que se entretengan. De hecho, te iba a decir que, ya llegando al epílogo, ¿no? A mí el epílogo me ha gustado porque sacas una conclusión. No la digas. Pero a mí me gusta mucho. Un poco nada más. No, yo te iba a preguntar, tío, porque no es lo mismo, pero a mí personalmente, y me gustaría que me dieras tu opinión, la lectura de Colón a lo que me invita es a tener esperanza en que todos podemos reinventarnos si hay crisis y que te puedes siempre, a través de la resiliencia,
¿no? A mí es una de las cosas, pero quería saber si estás de acuerdo con esa lectura y luego tengo otra preguntita que hacerte. Bueno, hombre, indiscutiblemente creo que sí. Colón es una lección de cómo reinventarse, de cómo resurgir de tus cenizas, de cómo mantener, ya lo hemos dicho, ¿no? Cómo mantenerte. Lo que pasa que fue un hombre que tuvo una desgracia, es que le dieron un mando muy por encima de lo que él podía soportar y eso le llevó a situaciones muy, muy complicadas. La figura de Pinzón efectivamente es necesaria porque en el momento que hace falta el liderazgo es Pinzón quien le va a ayudar en alta mar. No sé si con eso te respondo. O sea, es una historia de un hecho de una magnitud extraordinaria, pero con un protagonista que para mi gusto tuvo que sacrificar muchísimo y que va a morir. Más muere en Valladolid, no muere pobre, eso si lo leéis por ahí, eso no es verdad, pero sí muere muy solo y sobre todo con una esquizofrenia porque no sabe lo que ha descubierto. Él, sus 4 viajes, se cree que está cerca de Zipango, en las islas que puede haber, pues Japón y tal, pero él no sabe dónde y muere, bueno, quizás esto es un consuelo, sin conocer que injustamente todo el nuevo mundo descubierto lleva el nombre de América por Américo Vespucci, cuando todo el nuevo mundo, y por los méritos de Colón, pues debería llamarse Colombia, por Colón, y no que Colombia pues ha quedado solo para un país. O sea, es un hombre para mí digno de pena, digno de elogiarle, de honrarle, de la resiliencia que tuvo, cómo fue capaz de sacrificar todo por un proyecto, pero lo pagó muy caro. Ya en el último viaje tenía unas paranoias donde creía que había llegado al paraíso, porque otra cosa que hay que poner en su haber es que Colón era de constitución enfermiza, pero muy enfermiza. Él llega a Portugal en un naufragio y los biógrafos médicos de Colón dicen que ya va a sufrir una artrosis galopante. O sea, cuando con 25 años llega a Portugal, algún autor dice que ya es un tullido. Pero a eso hay que sumarle que tenía cálculos en los riñones, padecía de diabetes, padecía de una enfermedad de los ojos que le producía unas cegueras temporales. Es decir, es un hombre que abrazó un proyecto y fue a por él. Él va a morir sin saber lo que ha descubierto. Lo que va a encontrar es una serendipia. Que me gusta a mí decir palabras raras. Es que eso lo he descubierto. ¿Sabéis lo que es una serendipia? Es buenísimo. Pues no es la primera vez que ocurre en la historia. Es cuando vas buscando algo y encuentras algo que supera lo que ibas buscando. La Coca-Cola es una serendipia. Porque era un fármaco, pero se equivocaron con la soda y resulta que fue un pero es que la penicilina de Fleming fue una serendipia también. Entonces Colón termina descubriendo un nuevo mundo, es una serendipia. Ya me he quedado yo a gusto. Mira. Es verdad, se ha anunciado. Bueno, Ignacio, para ir concluyendo, o sea, darte las gracias porque a mí realmente me has hecho redescubrir un Colón que yo no lo había encontrado en ciertas obras, novelas, la imagen que se da. No tenemos que llegar hasta la leyenda negra de España, ¿no? Pero creo que está, o sea, viendo y leyendo tu libro, creo que ninguna película le ha hecho realmente justicia, ¿no? Porque, de hecho, me estaba acordando el otro día, ¿no? De Ridley Scott, que dineral que se gastó el Estado para que él fuera Ridley Scott el director de 1492 y tal, que es una película bastante... Bueno, hombre, a lo mejor pues domina la ciencia ficción, pero lo histórico. No quiero aquí meterme ahora con su última película, Napoleón, pero parece que sigue metiendo la pata, ¿no? Pero la riqueza es que realmente yo me planteaba, no por una cuestión de, es que nadie ha hecho una película, sino que realmente está esperando que alguien, o sea, una persona tan poliédrica, en algunos casos tan contradictoria, lo podemos seguir debatiendo, ¿no? Si, tan astuta, venga, dilo. Tan... ¿Cómo no tiene un lugar en la historia de la cultura actual, ¿no? Pero es que esa es nuestra querida España. Es una vergüenza que del descubrimiento de América... Mira, hubo una película, es verdad que en la época de Franco se hizo Alba de América,
Y yo creo que esa película sí reflejaba bien, de verdad, objetivamente lo digo. Pero luego nos tenemos que ir a... ¿Cómo eran los cómicos estos? A Pajares. Cristóbal Colón de oficio descubridor. Pero es que llega el 5º centenario del descubrimiento de América, que España tenía que haber dejado ahí el pellejo por hacer una superproducción, y se hace una superproducción inglesa, francesa y española, donde nosotros intervenimos, pero el director es inglés, ¿no? Pero es que el Colón es Gerard Depardieu. Tenemos unos actores buenísimos aquí. Pues cuando la flota está volviendo del primer viaje, que la Santa María se hundió en la Española de entonces, en esa película aparecen los 3 barcos. Lo pongo como un ejemplo, ¿no? O sea, al final, ¿qué historia tenemos? Por la que quieren contar los de fuera. Y si te vas a la hipnosis, es penoso. Buscarlo en internet, la hipnosis de 1492, donde habla cómo los castellanos impusieron la crueldad y la barbarie en los territorios de ultramar. Pues es penoso que no tengamos un peliculón de la primera vuelta al mundo. Bueno, podríamos decir de tantísimos y tantísimos... Se ajuste a la riqueza que también demuestras que tiene el personaje. Así que muchas gracias. Yo quiero agradecerte muchísimo, Pablo. Me ha encantado esta presentación contigo, de verdad te lo digo. Y Hilario, yo creo que con este hombre, Pablo, es catedrático en la Universidad Francisco de Vitoria. Estando a bordo en el crucero, nos enseñó de historia del arte lo que no os podéis imaginar. Eres un extraordinario profesor y le digo a Hilario que le podemos hacer un hueco, ¿vale? A mí me das mi comisión. Pero muchísimas gracias a todos. Gracias.